es momento de recibir a otro gran invitado. Es un placer recibir entonces en este programa al psicoanalista Santiago Lanza. Santi, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Vamos a estar hablando de salud mental, pero antes hacías referencia que hoy hace aniversario del fallecimiento de Freud. Sí, increíblemente coincidió la fecha, el 23 de septiembre del 39. Y bueno, me parece que está bueno eso, como bueno, para tenerlo ahí como, sí. Está como presente también en el recreo. Santi, vamos a comenzar a hablar de algo que es, por supuesto, sumamente vasto y con el respeto que se merece el trato, que lo que es la salud mental. Yo te pregunto a ti como psicoanalista, ¿qué es la salud mental del que tanto hablamos? Bien, esa es una gran pregunta y ahí capaz que estaría bueno, haciendo ya que citábamos a Freud, poderle dar un poco de marco de dónde yo quizás pueda responder. Perfecto. Porque pueden haber muchas respuestas respecto a eso, ¿no? De cómo se entiende la salud mental. De hecho, el concepto data allá por el 48, la Organización Mundial de la Salud planteaba que la salud es el estado casi como completo de bienestar físico, mental, que bueno, que es un concepto que quizás hoy lo podemos poner un poco en cuestión y sobre todo también partiendo desde la óptica que yo un poco quería compartirles algunas ideas, que es desde una lógica o de una visión psicoanalítica. Bueno, es una idea que podemos cuestionarla, digamos, ¿no? Sobre todo porque pensar que si la salud mental pasara por la idea de que tiene que ver con un estado de bienestar total, uno se podría preguntar, ¿eso es posible? ¿No? Digo, si yo te preguntara a vos, ¿no? Claro. ¿Vos qué entendés por salud mental? Por eso. ¿Qué podrías decir vos? No sé, cuando uno esté sano mentalmente. Claro, ¿y qué sería estar sano bueno, mentalmente, es ¿no? eso, creo que queda claro a la perspectiva de cada uno también, es como muy amplio. No, y además es muy difícil pensar como la idea de que uno pueda estar bien totalmente, ¿no? Por eso digo. Y además lo que estar bien para mí capaz que no es lo que estar bien para vos. Y esa es otra idea muy importante, ¿no? Digo, porque por suerte yo creo que una de las cosas que la pandemia trajo, entre las cosas tremendas que vivimos, pero algunas cosas quizás positivas, es que el tema salud mental se instaló en la agenda, ¿no? Sí, y de hecho, en cualquier espacio, en las agendas políticas, en los programas de televisión, ¿no? En las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se ve mucho. Evidentemente el tema salud mental está como muy presente y hay muchas personas que están saliendo a decir, ¿no? Que es lo que entienden. Por eso digo, hay muchas formas de entender la idea de salud mental. Quizás lo que yo podría compartir como idea de lo que yo entiendo de la salud mental, a mí me gusta mucho una definición que da un psicoanalista francés que se llama Alouche, que él la define de salud mental, que ya de por sí para los psicoanalistas nos resulta difícil responderla. Por eso me parecía la idea de hacer algo medio provocador, ¿no? Claro. Porque pensar la salud mental en una lógica, ¿no?, como estado de bienestar total, es difícil pensarlo de esa manera. ¿Y qué decía Alouche? Como una definición que la tiro así como para empezar a conversar, él la definió como la posibilidad de pasar a otra cosa. Fíjate vos, ¿no? Interesante, Nunca me hubiese ¿no? pensado así. ¿Por qué dice eso en algún punto? Porque hay algo de lo que nos pasa a las personas, que es muy difícil tener control total de lo que sentimos, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede cotidianamente. O sea, todo el tiempo estamos enfrentados a distintas situaciones, ¿no? De toda índole, familiares, económicas, sociales, en la comunidad, digamos, ¿no? De época también, porque los problemas también van cambiando de acuerdo a la época, ¿no? Entonces, esa definición me parece interesante porque no pone el foco en la idea de que la salud mental pase por la idea del bienestar. Porque el bienestar, si ese fuera el propósito, por ejemplo, de lo que trabajamos en los espacios analíticos, sería, de un modo, un propósito siempre frustrante, porque los momentos de felicidad, los momentos de alegría son puntuales, son coyunturales, ¿no? Totalmente. E incluso la idea de la felicidad, si la felicidad, entiendo yo, ¿no?, que si uno puede estar muy bien, pero si los que tenés al lado, ¿no?, la gente que compartís no la está pasando muy bien, esa felicidad siempre termina siendo parcial, ¿no? Entonces, si ese fuera el cometido, de algún modo, sería una frustración constante. De hecho, uno de los imperativos de nuestra época tiene que ver con esto, ¿no?, de la felicidad, el disfrute, ¿no?, el éxito. Y eso termina generando muchas veces enormes problemas, porque al no poder cumplir con ese imperativo, se hace como muy difícil el poder sentirse bien. Entonces, esta idea de poder pasar a otra cosa, lo que apunta sobre todo es esta idea de no quedar fijado de algún modo en algunas cuestiones que a veces nos pueden suceder y que las repetimos, ¿no?, y que se instalan, ¿no?, y que causan un enorme malestar y que muchas veces se perpetúa en el tiempo, ¿no? Digo, cada uno, los que están en sus casas, pueden pensar distintas situaciones que uno puede atravesar, que se fijan, ¿no?, que se establecen y que son muy difíciles muchas veces de atravesar
Y la idea de poder pasar otra cosa significa que uno logra quizás salir de esos momentos, pero no quiere decir que eso ya está, digamos, saldado, ¿no? Claro, resuelto, solucionado. Sí, o que uno alcanzó ese estado, como decía la definición del 48, de bienestar absoluto Claro. y que ya no pasa más nada, Ya ¿no? En estoy realidad, las personas estamos constantemente en conflicto, ¿no? Entonces, el hecho de poder pasar otra cosa significa que uno no queda fijado en solamente un tema, sino que le permite justamente ir encontrándose nuevos problemas, digamos, ¿no? ¿Y qué factores influyen en el tema de la salud mental? Y bueno, ¿Hay algún factor biológico, por ejemplo? Sí, los factores son múltiples, ¿no? Por eso también es que es muy difícil pensar una idea de un estado de salud mental como pleno, ¿no? Uno puede encontrar, yo qué sé, problemáticas familiares, sociales, económicas, bueno, políticas. Basta ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con distintos conflictos que vemos todos los días en la televisión. Y que bueno, que son distintos atenuantes que pueden ir, digamos, de algún modo dificultando la vida de las personas. Por eso es muy difícil pensar la idea de salud mental como una idea genérica, sino que tiene que ver con las situaciones singulares, ¿no? O sea, con lo que cada persona puede vivir y cómo incluso esos propios acontecimientos. Ahora estaban ustedes hablando de las mudanzas, ¿no? Y uno podría pensar que ese hecho no es generalizable. Ahí habían distintos testimonios, ¿no? Personas que disfrutan, por ejemplo, de mudarse, otras que tienen que mudarse por circunstancias que las obligan a mudarse. Uno podría pensar, yo qué sé, en acontecimientos, no sé, catástrofes, ¿no? Uno podría pensar a priori que, bueno, eso podría generar un trauma generalizado en la comunidad que está viendo, por ejemplo, esa catástrofe, una inundación. Sí. Y capaz que de esa misma inundación vos encontrás personas que termina siendo algo totalmente devastador, y ves otras personas que por alguna razón, por su propia historia, lo que sea, encontraron recursos para hacer de eso algo con los cuales pueden salir adelante y no termina siendo algo terrible. Entonces, es muy difícil, digamos, pensar una idea generalizable de lo que implica la salud mental para cada uno. Ante situaciones similares reaccionamos de forma diferente. Sí. De hecho, entiendo que es como muy amplio y estamos dando en esta primera charla una cercanía de un tema súper amplio como hacíamos referencia, pero si tuviésemos que dar alguna forma como para reconocer algún problema de salud mental, cómo estar atento en la mirada para ver al otro que está necesitando una ayuda, ¿cuáles serían, a grandes rasgos siempre, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es muy amplio, reitero. Sí, a ver, hay un concepto que maneja un colega psicoanalista brasileño que se llama Christian Dunker, que dice que más que precisar un ejército de psicólogos, psiquiatras y demás, lo que se precisa es una comunidad atenta, ¿no? Es decir, que estemos socialmente y comunitariamente atentos a los malestares, ¿no? A las cosas que suceden en una familia, en el barrio, en la comunidad, ¿no? Y que bueno, el estar atentos permite justamente pedir ayuda, poder, ¿no? Socorrer a alguien, ¿no? Poder ofrecerle una mano a alguien, ¿no? Y después a quienes nos dedicamos a esto, poder justamente tener el espacio para que una persona pueda venir y contar lo que le está sucediendo, ¿no? Y que en eso, como decía anteriormente, es muy difícil pensar en algo generalizable porque la idea del malestar es una idea muy singular. O sea, cada uno porta un malestar muy particular y que hay que poderle dar espacio, porque lo que quizás para mí es un problema, quizás para otros no lo es. Uno puede encontrar, sí, algunos como elementos, como decíamos recién, hay cosas que son de época, ¿no? Digo, uno podría pensar los trastornos de la época, ¿no? La ansiedad, la depresión, son cosas que las vemos cotidianamente, ¿no? Trastornos en la alimentación, en el consumo, digo, hay una cantidad de cosas que son explícitamente, ¿no? visibles y que en general son temas que ocupan la agenda, pero hay otra cantidad de asuntos que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con los duelos, que tienen que ver con las dificultades que a veces se presentan a nivel de relacionamiento. Encontramos también hoy una época donde hay muchas personas que están muy solas, donde cuesta mucho el relacionamiento, los impactos que ha tenido también las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales. Hay un montón de elementos que uno podría ir caracterizando, digamos, ¿no? Pero después eso está en cómo en cada persona termina de algún modo anclándose. Y eso depende sobre todo en gran medida sobre cómo fue la historia de esa persona, ¿no? Ahí me gustaría quizás incorporar una idea que es y citándolo a Freud, ¿no? Que lo traíamos más al comienzo, que Freud tenía una frase maravillosa entre tantas genialidades que él pudo armar en su teoría. Decía que el yo, es decir, lo que uno es, ¿no?
no es dueño en su propia casa. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad hay aspectos que también nos exceden a la conciencia, que tiene que ver con lo que en psicoanálisis se entiende como el inconsciente, ¿no? Que son todas aquellas cosas que operan más allá de lo que uno está pensando o lo que uno quisiera hacer, ¿no? Ahí uno podría encontrar 1000 situaciones donde aparecen, yo qué sé, en los actos fallidos, en los sueños, en los lapsus, en que de repente, no sé, fuiste a tu casa y te olvidaste la llave. Y bueno, ese tipo de cosas Freud le dio una entidad. De decir, bueno, estas cosas que suceden tienen algún tipo de explicación. Dan cuenta de que hay un orden que opera en nosotros que va más allá de la conciencia. Entonces, muchas veces el malestar tiene que ver justamente con ese orden, con las cosas que suceden a nivel más del inconsciente, que no tiene que ver con una cosa profunda en el ser humano, sino que tiene que ver con los dichos, con las palabras. Pensemos de esta manera, ¿no? Uno nace en una casa que ya porta un nombre, ¿no? Ya viene con un nombre asignado, y en esa casa empieza a escuchar cosas, ¿no? Palabras, frases. Una persona que escucha, por ejemplo, no sé, desde muy chiquito, che, haces todo mal. No puede ser que siempre te sale todo mal. Pero no es que sos un desastre. Y resulta que después cuando llega a la clínica, ¿no? Ya siendo una persona grande, empieza a contar que las cosas no le salen. Y cuando empiezas a encontrar la historia, indagar, resulta que alguien decía, o algunas personas venían diciendo a esa persona. Entonces, hay algo del lenguaje, hay algo de las palabras que también estructura nuestra forma de pensar y de sentir. Y que eso también es parte de lo que trabajamos en un espacio analítico y que también hace un poco a la salud mental. El poder salir de algún modo del espacio que generan las palabras también de enajenación y que nos hacen producir cosas que a veces nos causan mucho daño, ¿no? Santi, sin duda nos quedamos cortos porque tenemos un montón de cosas para charlar. Esto es súper amplio, pero bueno, para así dar un pantallazo, agradecerte por acompañarnos en este segundo programa y por supuesto invitarte para que nos sigas acompañando y me anoto un montón de preguntas para la próxima. Y tenemos los compañeros que también se van sumando porque es interesantísimo y lo bien que hace visibilizar todo esto. Bueno, Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ¿te sentiste cómodo? Te Sí, esperamos nuevamente. Bien. Buenísimo, entonces a la próxima tenemos mucho más para charlar. Gracias. Gracias. Nosotros ahora nos vamos a ir a otra parte de